Bueno, entonces ya estamos aquí grabando. Entonces nos quedamos en esta sección que es la sección de palanca. Entonces la manera más sencilla yo creo que de abordar esto va a ser dar una breve explicación de dos o tres secciones e irnos a ejercicios de libro para que ustedes vean algunos ejemplos. Resolver ejemplos es mucho más ilustrativo que estar hablando de estas cuestiones. Lo único que hacen aquí en la sección 2.3 es acordarse de la definición de torca, que es fuerza por brazo de palanca, que es la R, o la R también se puede entender como una distancia de aplicación, y pues se utiliza el principio de equilibrio, ¿sí? Entonces, por esto nos referimos a hacer un pequeño diagrama o sistema de fuerzas donde ustedes van a tener dos secciones diferentes de una barra, de una palanca. Van a partir del fulcro, que es como se le llama al punto de apoyo, ustedes van a medir las distancias y pues bueno, van a ver cuál es la ventaja mecánica originada. Entonces aquí seguimos utilizando la misma definición de ventaja mecánica. En los sistemas de palanca las fricciones que se producen son bien pequeñitas, ¿sí? Ya en la vida práctica, cuando ustedes hacen una palanca con un fulcro, las pérdidas por fricción son muy pequeñas. Entonces lo más común es simplemente no tomarlas en consideración. Y la ventaja mecánica real y la ideal pues las consideran la misma. Acuérdense, la ventaja mecánica ideal siempre se hace con los recorridos, es decir, con las R's, y la ventaja mecánica real pues siempre se hace con las fuerzas. La real considera la fricción, la ideal solamente considera la ganancia del movimiento, y para casi todos los casos que vamos a analizar ahorita, pues vamos a considerar todas las ventajas mecánicas calculadas como ideales, ¿sí? En casi todos los cálculos. Entonces ahorita nos vamos a aventar dos o tres problemas de palanca. Ya viene resuelto aquí en el libro, no lo voy a discutir. Aquí les ponemos en el libro aparecen varios ejemplos de palanca. De hecho, hay tres tipos de clasificación de palanca, pero pues bueno, ahorita no nos vamos a meter tanto a eso. Lo único que deben de ubicar es que una palanca debe de estar siempre compuesta de tres partes, que es donde se aplican las fuerzas. Acuérdense, FI es F de entrada. Entonces vean que cada una de las palancas tienen su fuerza de entrada. Lo más importante, tienen que estar compuestas de un fulcro. Es decir, el fulcro es el punto de apoyo. El fulcro puede estar en distintas posiciones de la palanca. Por ejemplo, esto puede funcionar. O sea, esta palanca que ustedes ven aquí, ¿sí? Que lo hacen a través de una barra, así como, digamos, como la parte trasera de un martillo, que es la figura 12.4c. Esto, por ejemplo, es equivalente a una de estas palancas. El fulcro está entre las fuerzas de aplicación, y de hecho son las palancas como más usuales que nosotros ubicamos, ¿sí? Sin embargo, las fuerzas pueden estar consecutivas, como lo es un exprimidor, un cascanueces, y el fulcro o la fuerza o el punto de apoyo puede estar después de las fuerzas, o también lo podemos tener como una carretilla, ¿sí? Donde el fulcro está al final, o lo podemos tener como una extremidad donde el fulcro está antes de las aplicaciones de fuerza. Entonces, ahorita vamos a retomar estos ejemplitos y luego platicando un poquito de la sección 12.4. En esta sección explican que una polea, ¿sí? Por ejemplo, una rueda, pues a final de cuentas es una palanca. ¿Cómo es que la podemos ver como una palanca? En este caso el punto de giro pues es el fulcro. Entonces esta parte central es el fulcro. Vamos a tener una parte que va a querer jalar o a aplicar una fuerza, y vamos a tener los puntos de apoyo. Entonces, por ejemplo, como funciona, también se les llaman, particularmente la figura 12.5, también en algunas ocasiones a estos dispositivos les llaman poleas diferenciales. O sea, poleas
donde tú tienes un radio un radio de aplicación de la fuerza de entrada, por ejemplo, aquí la haces sobre la parte exterior del volante, ¿sí? Es lo que tú mueves, lo que tú le das vueltas, en este caso hacia la izquierda, para ir enrollando esta pesa, y la distancia de entrada, que es esta R minúscula. Entonces esto, aunque le llamamos rueda y eja, o también en Iberoamérica les llaman cabrias, en realidad es una palanca. Tú aplicas una palanca en la parte exterior y obtienes una multiplicación en la fuerza en la parte interior. O por ejemplo una polea, donde el radio de aplicación de la fuerza y el radio de ¿cómo se llama?, de ganancia son las mismas, y por lo tanto las fuerzas de entrada y de salida son las mismas. El objetivo de una polea es simplemente cambiar la dirección de una fuerza. Por ejemplo, en lugar de que alguien se ve en la necesidad de estar jalando desde la parte de arriba este peso, vean que ahora la persona lo puede estar haciendo desde la parte de abajo. Entonces, una de estas poleas, donde digamos el radio de entrada es igual al radio de salida, pues si bien no hay ventaja mecánica, o sea, no multiplican la fuerza, lo que sí ganan es control de dirección. Entonces aquí les explico que la ventaja mecánica de esta es 1. La ventaja mecánica de una rueda con eje, o también se le llama polea diferencial, pues es la razón entre los radios, entre el radio grande y el radio pequeño. Luego por aquí, no sé si hay alguna duda con esto antes de proseguir. Esto de la polea diferencial o de la polea simple. La polea simple, los radios de acción son iguales. La polea diferencial, te vas a ayudar de un radio exterior y un radio interior. Permítanme aquí abrir brevemente mi programita de dibujo. Esta rueda que ustedes están viendo de frente en la figura 12.5, a veces es un poco más ilustrativo verla de lado. Imagínense que si la ven de lado, pues tienen la rueda pequeñita, y normalmente los ejes ustedes los ven con formas como tienen digamos, en el centro de la rueda van a tener una línea y van a tener una manivela. Esta es otra manera de verlo. No necesariamente tienen que tener otra rueda interna. Entonces ustedes, dándole vuelta a la rueda grande, aquí en el eje ustedes pueden lograr una tracción muy alta. Y bueno, lo interesante de discutir este tipo de mecanismos, ¿sí? El eje, aquí vamos a ¿cómo se llama? Hay nada más que necesito hacer grande esto para hacer la línea más gruesa. ¿Sí? Entonces ahí el eje lo estoy remarcando. Eso es lo que nosotros conocemos en los coches o en algunas máquinas como ejes o cigüeñales. Entonces, conocer este tipo de aparejos a un nivel básico, como lo estamos planteando aquí, pues es lo básico, lo mínimo indispensable, por ejemplo, para entender cómo puede funcionar una caja de velocidades, cómo puede funcionar un eje de transmisión en un automóvil o en cualquier tipo de máquina. Obviamente máquinas muchísimo más complicadas. Entonces espero que con esta pequeña figura les quede mucho más clara la figura 12.5. Y pues bueno, esto es una polea convencional. Entonces hasta el momento, dudas, comentarios. ¿Están todavía dormidos? ¿No se han tomado el café? ¿Todo bien, profe? Sale. Bueno, vamos a la figura 12.7. Esto es lo que se denomina como una polea móvil, ¿sí? Y en las poleas móviles uno es donde puede ganar bastante ventaja en unos dispositivos que se conocen comúnmente como aparejos o poliplastos. Entonces, lo que hacen aquí es estos se resuelven por un principio de estática, con la primera condición de equilibrio. Digamos que esto está equilibrado y uno analiza el sistema. Uno tiene un peso que actúa hacia abajo, y por ejemplo aquí vas a tener dos cuerdas cuyas tensiones, obviamente tú sabes que
aplican hacia arriba. Como esto es una polea normal, lo que hacen las poleas, acuérdense, es redireccionar las tensiones, pero como aquí tenemos el punto de apoyo en la parte superior, ¿sí? Pues la tensión se divide. Entonces, en realidad la tensión de aquí y de acá, como siempre tienen que ser iguales, pues la fuerza que tú apliques, o sea, en esta parte tú duplicas la ventaja mecánica. Entonces, una de estas poleas, tú necesitas la mitad de fuerza para levantar uno de estos pesos. No sé si todavía exista, pero ahí en la sala de Explora de Movimiento había unas poleas, unos aparejos hace algunos años. No sé si a lo mejor tuvieron alguna oportunidad de ir y verlas, pero les acomodaban 3 ejemplos de poleas simples y bueno, con las poleas móviles y más complicadas era muy sencillo levantar los 20 kilogramos. El precio que uno paga es que aquí uno tiene que duplicar la distancia de la cuerda utilizada, porque por cada metro que tú quieras subir o bajar este peso W, pues tú tienes que utilizar 1 metro aquí y 1 metro acá, es decir, necesitas el doble de distancia. Entonces es normalmente como las máquinas siempre se compensan, duplicas la fuerza, pero también duplicas las distancias recorridas, igual que como lo platicábamos en el caso del gato hidráulico, ¿sí? Entonces, acá les ponen otro ejemplo de ya una polea compuesta. Entonces, ¿cómo uno le puede hacer para ver cuál es la ganancia de estos sistemas? Fácil, aunque el diseño se vea muy complicado, en lo que nos tenemos que fijar principalmente es en lo que tenemos que levantar. Y lo que tenemos que revisar es cuántas cuerdas van a jalar a este. Entonces aquí tenemos una cuerda que va para arriba, que es vamos de derecha a izquierda. Tenemos la A, que se está apoyando. Tenemos la B, que se está apoyando aquí. Tenemos la C, que se sigue apoyando aquí sobre el techo. Y tenemos la D, que se está apoyando en la parte de acá. Entonces este diagrama de cuerpo, ¿sí?, tiene 1, 2, 3, 4 soportes, ¿sí?, que apuntan hacia arriba. Entonces tenemos que vamos a cuadruplicar la fuerza de entrada. Entonces, si esto pesa 200 newtons, ustedes nada más necesitan 50 para levantarlo, ¿sí? ¿Cuál es el precio que pagas? Pues por cada metro que tú quieras subir W, vas a tener que utilizar 4 metros de cuerda, 1 metro que tiene que subir cada una de estas secciones. Entonces ese es el precio que uno paga por las poleas, pero pues bueno, digamos que este es el principio de funcionamiento de muchos aparejos internos que tienen algunas grúas, ¿sí? Hay reglas generales de cómo sacar esto de los poliplastos. Lamentablemente el libro de Tippens lo explica muy, muy escuetamente. O sea, este tema sí nomás viene aquí demasiado mostrado. De hecho pone unos problemas que cuesta mucho trabajo visualizar cómo resolverlos. Pero pues bueno, es parte a veces de los defectos que puede tener un libro. A la fecha yo no he encontrado un libro que me gusten las explicaciones sobre este tema. Ahí se pueden meter a internet, hay simuladores, aquellos que les interesa la ingeniería de cosas grandes. Este tema es muy bonito, pero los diagramas de fuerzas pues, pueden ser extremadamente complicados, ¿sí? Entonces, por ahí hay unos intentos de teorías por cada cantidad de poleas móviles, tú conocer cómo se multiplica la fuerza y con algunas ecuaciones. Pero por ejemplo dependen fuertemente de la configuración de cómo estén acomodadas las cuerdas. Entonces este tema ya en la práctica puede llegar a ser, la verdad, complicado, bastante exigente, pero pues bueno, es una cuestión de paciencia y ponerse a hacer diagramas de fuerza sobre cada uno de los ejes. Entonces esto nada más se los planteamos así de manera muy muy general. Y bueno, vamos a la siguiente sección, que es transmisión de momento de torsión. Estas son las famosas bandas de transmisión. ¿Cómo es que funciona una banda de transmisión? Es el mismo principio de la polea, nada más que imagínense que la polea fue separada y vamos a tener una polea pequeña y una polea grande. Entonces, normalmente también esto les llamamos transmisiones diferenciales. Se le llaman diferenciales
porque tienen diferentes diámetros o radios según como ustedes lo especifiquen, y dependiendo la fuerza que tú le apliques a la grande, pues es la fuerza que tú puedes obtener en la pequeña. Este tipo de dispositivos pueden tener dos funciones en generales. Cuando tú las fuerzas de entrada la estás, por ejemplo, tú aplicas la fuerza de entrada en la pequeña y tú quieres mover la carga o transmitir esta fuerza o esta torca, para ser más precisos, en el disco grande, pues tú aquí obtienes tracción, ¿sí? Entonces con una fuerza pequeña tú puedes obtener una fuerza grande, o también en algunos tipos de máquinas tú puedes desear que alguna parte de la máquina, que alguno de los sistemas se mueva a una velocidad angular. Entonces fíjense cómo aquí ya apareció el tema de velocidad angular, y por lo tanto va a aparecer momento angular y todo lo que vimos en los capítulos 10 y 11. Uno lo puede empezar a implementar aquí: la forma de la rueda, el momento de inercia, la aceleración angular, la velocidad angular. Entonces vean que todo esto se puede llevar a buen nivel. El capítulo no lo hace así, pero a mí sí me interesa que lo visualicen. Entonces, controlando la velocidad de uno, tú puedes multiplicar la velocidad del otro, o puedes obtener una velocidad más baja, más controlada, dependiendo obviamente el fin de aplicación que tú buscas con este par de dispositivos. Ahora, como lo más común es que les den los diámetros de los ejes, ¿sí? o los diámetros de las transmisiones de las bandas, pues la ventaja mecánica ideal pues se hace la de entrada, la de salida entre la de entrada, ¿sí? Acuérdense, O es de salida out, I es de entrada in. Entonces casi siempre lo que hay que fijarse es la relación de radios, y pues bueno, ya en un sistema de adeveras de estos pues siempre suele haber pérdidas bastante considerables. Los motores más decentes, por ejemplo motores a gasolina, o transmisiones que funcionan a base de combustión, de la quema de algún combustible, pues las eficiencias andan como entre el 30 a 40% las mejorcitas. Los mejores eléctricos ahí, los motores eléctricos suben esas eficiencias, pero pues bueno, siguen teniendo todavía muchas limitantes. Igual aquí hay un ejemplo resuelto. Ahorita vamos a agarrar una fila de ejemplos. Y otra cosa muy interesante que se puede hacer con esto, el problema, lo que les explica el libro, es que estas bandas tienen que estar bien sujetas, tienen que estar nuevas en las mejores operaciones, para que las bandas no resbalen, ¿sí? Si alguien por ahí alguna vez le tocó encender un coche y escuchó un chillido, algo como que raspaba, ahí como que pues sí, la palabra es eso, un chillido, un chirrido. Normalmente es porque la banda de transmisión ya está viejita, y cuando ustedes encienden, por ejemplo, se me olvidó esta parte del coche, creo que le dicen acumulador, que en realidad es un capacitor, pero bueno, eso lo vamos a platicar en el siguiente curso. Uno con un motor más pequeño, con una bobina pequeña, cargándola a través de un circuito eléctrico, uno puede hacer arrancar el motor. Los que hayan visto por ahí alguna segadora o algún coche viejito, avión viejito, o motocicletas viejitas, a mí todavía de niño me tocó ver motocicletas donde le atabas una cuerda a un rotor, y en lugar de prender con una llave la moto, la prendías de un jalón. Sí, eso era muy divertido para mí y mi hermano, que nos dejaban subirnos ahí a una moto de 3 llantas. Creo que les dicen scooters, no me acuerdo cómo se llama. Pero me acuerdo mucho que esa motocicleta encendía con una de estas cosas, y ya uno le enredaba una cuerda aquí y le daba un golpe, un jalonzote. Entonces eso actualmente se hace mediante un circuito eléctrico y una bobina en la mayoría de los coches. De hecho hay coches que ya encienden hasta con un botón. Pero este es el principio de funcionamiento para arrancar cualquier motor. Hay unas cortadoras de pasto que funcionan a través de un motor giratorio y una especie de chicote
que va cortando el pasto. Entonces esas, para encenderlas es el mismo principio, o sea, uno les da un jalón para arrancar el motor. Entonces ese tipo de sistemas así muy básicos, muy simples, o como los coches de antaño que utilizaban este dibujo que les mostraba, utilizaban un dispositivo como esto y la persona lo tenía que arrancar manualmente. Entonces estos son algunos ejemplos simples de bandas de transmisión y de cómo con un aparejo pequeño pues tú puedes lograr un momento de torsión mucho más considerable. Como sabemos que aquí gana el momento de torsión, pues bueno, como esto tiene más radio, pues debe de tener más brazo de palanca, ¿sí? Y como la velocidad angular de aquí y de acá deben de ser aproximadamente las mismas, en muchos de los casos pues tú con un giro pequeño puedes obtener un giro grande y rápido. Y entonces bajo ese sentido es que pasamos a esto de los engranes. Un sistema de engranaje tiene exactamente el mismo objetivo que uno de estos sistemas de banda, nada más que aquí ya tienes la enorme ventaja de no tener la banda. Entonces mientras aquí la banda puede resbalar, o por ejemplo ya cuando la banda está viejita, la banda se puede estirar. Entonces si la banda se estira, pues obviamente esto se afloja y aquí ya no se transmite íntegramente la torca de un sistema al otro. En cambio en un engranaje no tienes ese problema. Obviamente un sistema de engranajes también tiene la ventaja que lo puedes hacer mucho más pequeño, pero pues bueno, también son propensos al desgaste. Por ahí platicábamos que cuando hay choques o hay golpeteo de una pieza con la otra, existen deformaciones de las piezas. Entonces esto también con el paso del tiempo se va deformando. ¿Cómo pueden estimar ustedes las deformaciones? Con los coeficientes de restitución. Entonces vean, aquí ya en un diseño ingenieril más de veras, podríamos empezar a hablar de las deformaciones de la pieza por el desgaste, la fricción, y dependiendo los materiales con los que se hacen estos engranajes, ¿sí? Estas tuercas, digamos que la dureza puede hacer que un material desgaste más rápidamente al otro. ¿Cuál es la manera ideal de hacer esto? Que estén hechos del mismo material, ¿sí? Por ejemplo, esto es bien importante. Gente que se quiere ir por ejemplo, a ingeniería biomédica y quiere hacer prótesis, por ejemplo, un sistema de prótesis que funcione que tenga algún tipo de movimiento, o que venga a sustituir, por ejemplo... Profe, su micro se la está trabando mucho. Ok, gracias Horacio. Voy a retomar el ejemplo del engrane. Por ejemplo, si a alguien le interesan áreas como la ingeniería biomédica, hacer una prótesis. Por ejemplo, cuando uno hace una prótesis, la prótesis tiene que estar diseñada con las mismas características de dureza de lo que ustedes están sustituyendo. Un ejemplo bien sencillo, los dientes. Si ustedes hacen dientes de un material que es más duro que los dientes, cuando ustedes estén utilizando ese diente de prótesis, o sea, algo tan sencillo como eso, el diente de prótesis va a romper los dientes buenos porque es más duro, ¿sí? Tiene mayores características de dureza. Caso contrario, si ustedes ese diente lo hacen de un material o de una resina que es menos dura que los dientes normales que tenga su paciente o la persona con la prótesis van a romper el dientes de prótesis y le van a tener que poner otro. Entonces esto es toda un área bastante interesante. ¿Cómo calculamos la ventaja mecánica de un sistema de engranajes? Se calcula con el número de dientes, ¿sí? ¿Sí? O el número de pasos también le llaman. Estos pasos, para que obviamente los engranajes estén bien diseñados, tienen que tener las mismas medidas. El engrane más grande va a tener más número de dientes, el engrane más pequeño va a tener menos. Entonces esto lo pueden entender como el número de dientes algo proporcional al radio de estos engranajes. Entonces el objetivo de este tipo de sistemas es que tú moviendo un engrane grande o de mayor tamaño o mayor número de dientes, tú logres obtener una fuerza más considerable en el engrane pequeño. Una aplicación al inverso, si te interesa que la fuerza por eso aquí les ponen fuerza dispositivo de entrada, NI, y dispositivo de salida, NO. O por el contrario, como le podemos hacer en una bicicleta, de estas que tienen cambios de velocidades. Las estrellas y el sistema de cambio de velocidades
es un sistema de aparejos de aparejos diferenciales como este. Entonces ustedes, digamos, por medio de la transmisión, que es con los pedales, a final de cuentas es una transmisión como esta. O sea, véanlo, esto es un pedal, ya nada más para que sea una bicicleta. Pues esto, ¿cómo se llama? Lo voltean y lo ponen así y ya tienen una rueda de bicicleta. O sea, vean cómo este tema de máquinas simples, uno, ¿cómo se llama? Lo puede, existe, ya ustedes lo han visto en muchos lados, nada más que a lo mejor no lo habían pensado, no se habían familiarizado. Entonces aquí hay un montón de aspectos para los que les puedan interesar carreras de ingeniería, diseño industrial, diseño de maquinaria, mecánica eléctrica, etcétera. ¿Sí? O que les interesa la parte de automovilismo. Hay partes del automovilismo o del diseño automotriz que se van un poquito al diseño de otro tipo de vehículos, como son motos, motonetas, bicicletas y un gran etcétera. ¿Sí? Entonces esto nada más es para ilustrar estas partes. Y bueno, el plano inclinado lo platicamos la siguiente clase. Aquí hay otro tipo de engranajes. Ahorita platicamos el más sencillo, pero para calcular ventajas mecánicas en sistemas como estos que se ven mucho más, ¿cómo decirlo? Sofisticados, complicados, sigue siendo la Profe, misma. se está trabando mucho otra vez. Gracias, Horacio. Bueno, les comentaba que este tipo de engranajes y tornillos que se ven más complicados, la fórmula sigue siendo válida. Lo único que ustedes tienen que saber es el número de dientes que tiene cada uno de estos en referencia del grande con el pequeño. Y aquí es la misma, ¿sí? El número de dientes o de muescas que ustedes van a tener de uno con el otro. Plano inclinado lo dejamos pendiente. Y pues vámonos a los ejercicios. Entonces, por ejemplo, los ejercicios de la primera sección, que son de máquinas simples, eficiencia y ventaja mecánica. Estos son ejercicios muy simples. En la sección 12.1 todos los ejercicios se resuelven con esta fórmula de eficiencia, ¿sí? Donde les dan ya sea una potencia de entrada en algunos de estos ejercicios y les dan una potencia de salida y una potencia de entrada. Y bueno, probablemente la potencia de salida es algo que ustedes tendrán que calcular a partir de alguno de estos casos. Estos no los dejamos de tarea, o sea, nada más los ilustro. Por ejemplo, el problema 12.5 es uno que está hecho como el ejemplo, donde ustedes les dan el peso y la velocidad con la cual quieren ustedes subir su sistema. Entonces, nada más para ilustrar aquí cómo pueden abordar estos problemas, el 12.5 los gozamos. Entonces, para hacer el 12.5, con esos datos necesitamos calcular la potencia en este caso nos dan eficiencia, y con estos datos podemos calcular la potencia de salida. ¿Cómo le hacemos? Pues bueno, hay que acordarnos que potencia es igual a trabajo por unidad de tiempo. Entonces, como en el problema 12.5 nos están planteando una situación donde queremos levantar una masa de 10 kilogramos a una velocidad de 3 metros por segundo, cuando decimos levantar, pues necesitamos energía potencial gravitacional. Entonces mgh en la parte de arriba, perdón, esa no es una S, esa es una T, es por unidad de tiempo. Pues aquí hacen un super truco, ¿no? M por G pues es el peso, ¿sí? Mg es el peso del objeto. No pierdan de vista eso. Y en este caso h sobre t, pues h es una distancia, o sea, es una altura, y en este caso t pues
pues es un tiempo. Entonces cuando ustedes tienen distancia sobre tiempo, pues es velocidad. Entonces la potencia de una grúa se puede calcular fácilmente con el peso que ustedes quieren levantar con la grúa y con la velocidad que ustedes quieren emplear para levantar ese peso. Entonces aquí es 10 por 9.8 por 3 metros, eso les da la potencia de salida. Les dicen que tienen la eficiencia de la máquina, que es de 60%. O sea, Profe, su micro no se escucha nada. perdón, ¿en dónde me quedé, Horacio? Mm, es que ya no agarré bien lo que dijo porque se cortó totalmente. Ok, estamos en el 12, el problema 12.5. El problema 12.5 les dicen que tienen una máquina con una eficiencia de 60%. Déjenme ir apuntando eso, 0.6, eso es lo que significa. Les dicen que esta máquina quiere levantar una masa de 10 kilogramos a una velocidad constante de 3 metros por segundo. O sea, quieren que la máquina vaya subiendo esa masa a esa velocidad. Entonces, con esos datos, con la fórmula de potencia, les comentaba que la potencia es trabajo sobre tiempo, ¿sí? Siempre que sean problemas de levantar algo, pues necesitamos, el trabajo se calcula con la fórmula de energía potencial gravitacional, que ya le hemos manejado bastante. Mg, pues es el peso de lo que ustedes quieren levantar. H sobre T lo transforman en la velocidad con la cual ustedes quieren levantar ese peso, ¿sí? Y entonces con esta fórmula pueden calcular la potencia de salida, ¿sí? ¿Por qué es potencia de salida? Porque esto es lo que ustedes quieren hacer, este peso subirlo a esta velocidad. Ya sabemos que la eficiencia de la máquina pues es la potencia de salida entre la potencia de entrada. Y aquí en el problema 12.5 nos están preguntando cuál es la potencia de entrada que debe de tener la máquina. Entonces aquí, para completar el cálculo, este sube, el otro baja. Entonces van a tener el peso del objeto por la velocidad entre 0.6. Y ya que hagan aquí el cálculo, les va a dar los 490 que aparecen ahí en el resultado. Lo pueden intentar. El peso, acuérdense que son los 10 kilogramos por 9.8. ¿Sí? Entonces este es, o sea, ilustrar uno de los problemas de la primera sección, que es de ventaja mecánica y de eficiencia de máquinas. Entonces de aquí no abordo más. Escogí este porque es el que le puede llegar a ocasionar un poco más de conflicto. Luego el 12.7 les preguntan a fricción. En realidad lo que tienen que hacer es calcular una pérdida, ¿sí? O sea, ahí en la eficiencia lo que les sobra pues lo multiplican por uno de los valores de entrada. Luego, yendo a estos de principio de palanca, los problemas que me gustaría mucho ilustrarles son el 12.8, 9 y 10. Ahorita van a ver por qué escogí esos problemas. Por ejemplo, vamos con el 12.9. Cómo calcular la fuerza de salida en un cascanueces, que era lo que les ponía la figura de por acá. Entonces primero vamos a leer el problema para tener aquí los datos a la mano. Por ejemplo, este es el 12.9. Entonces en el cascanueces les ponen el punto de apoyo, les dicen que la nuez está a 2 centímetros del punto de apoyo. Entonces esa es la parte donde nosotros queremos la fuerza de salida. Por lo tanto, esta es la distancia o el brazo de palanca de salida, ¿sí? ¿Por qué? Porque es donde se colocó la nuez, que es en donde se quiere aplicar la fuerza. Entonces en este tipo de problemas las distancias hay que transformarlas a las posiciones de entrada de las fuerzas, o si corresponden a las de salida. Entonces aquí queremos saber cuál es
la fuerza de salida que le vamos a aplicar al sistemita. Nos dicen la posición de esa fuerza de salida, que está a 2 centímetros del punto de apoyo, es decir, aquí se encuentra la nuez. Y luego nos dicen que la fuerza de aplicación la hacemos a 10 centímetros y aplicamos una fuerza de 10 newtons, perdón, de 20 newtons. Entonces la fuerza de entrada, aquí el programa nos dice que es 20 newtons, y esta distancia, la RI, esta RI es de 10 centímetros. Entonces, para que esto quede bien claro, vámonos al dibujo, que está hasta por acá. Entonces, este es el punto de apoyo es esta es la aplicación de la fuerza de salida. Estos son los 2 centímetros, y la fuerza de aplicación es de la nuez hacia donde ustedes aplican la fuerza. Entonces esos son los 10 centímetros. Entonces, ya que tienen todos estos datos, pues el problema es muy fácil de resolver. Van a tener que la fuerza de entrada por el brazo de palanca de entrada, pues tiene que ser igual a las fuerzas de salida y a las posiciones de salida. Entonces de aquí hacen un pequeño despeje y pues fácilmente van a obtener 10 entre 2 les da 5, 5 por 20 les da 100, que es el resultado que les plantea el problema. Entonces en sistemas como estos o en problemas de este estilo es muy importante tener el dibujo y tener las medidas o las geometrías del dibujo, y así uno puede saber con muchísima facilidad cuáles son las ganancias mecánicas que pueden tener debido a la aplicación de las palancas. ¿Sí? Por ejemplo, si nos vamos al ejercicio 12.10, que yo aquí ya más o menos lo tengo planteado, que es el de la carretilla. Por ejemplo, en el ejercicio 12.10 les explican que esta distancia, que la distancia de la rueda a los mangos donde ustedes levantan la carretilla es una distancia de 1.4 metros, y que la distancia del centro de masas de donde van a colocar aquí los bultos o lo que ustedes van a cargar, la distancia de aquí al pulcro, pues es de 50 centímetros. Entonces, con esta misma fórmula se resuelven estos 4 problemas que ahí vienen planteados en el libro. Entonces aquí nada más hay que fijarse en las figuras y en estas distancias, y se vuelve bastante sencillo de hacer. Entonces veo que nos quedan 2 minutos. Voy a parar la clase, la explicación aquí. Muy probablemente haga un último video ilustrando más ejercicios, no los de la tarea. O sea, sí estoy muy interesado en que ustedes intenten hacer esta tarea por su cuenta. Si se atoran en los ejercicios de esta tarea, por supuesto, pregunten. Pero bueno, este es un capítulo de cuentas muy sencillas. O sea, vean la fórmula, las estructuras que tienen todas las fórmulas. Y lo más, digamos, fundamental para entender este tipo de problemas o de ejercicios es entender las medidas de los problemas, o qué es cada una de estas cosas. ¿Sí? Estos ya se los explico en otros problemas. Este es otro ejemplo de un aparejo diferencial. De hecho, este está medio confuso, pero sale. Y pues bueno, acuérdense que a ustedes les tocaban los problemas adicionales. Sale, nos quedan 1 minuto. Los escucho si tuvieran cualquier duda o pregunta.